que ver es qué es esto de la salud, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por la salud? Porque es verdad que hay una ingeniería, una química para todo el mundo, una física, pero medicinas no, medicinas hay muchas. Está la medicina alópata, que es la dirigida por las industria farmacéuticas, la medicina china, ayurvédica, homeopática, naturopatía, encimoterapia, es decir, hay muchísimas. Si vemos un poquito qué es lo que nos dice la medicina alópata, nos dice que a ver, bien, vale, que la salud, perdón, vamos a poner esto aquí en la esquinita que no moleste, bien, que la salud es la ausencia de enfermedad o ausencia de síntomas. Bueno, pues no nos dice nada. La verdad es que esto nos deja un poquito indiferente. Si nos vamos un poquito más a ver lo que nos dice la OMS, ¿vale? Bien. La ONU nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Bueno, tampoco nos dice nada y además ya estamos todos enfermos, ya todos necesitaríamos asistencia, es decir, que tampoco. Si nos vamos a Claude Bernard se le considera es el padre de la fisiología médica y el padre de la medicina experimental. Es un catedrático de fisiología del final del siglo XIX en Francia, que volveremos a hablar de él. Y ella nos dice que la salud depende del equilibrio interno de los organismos vivos, siendo el pH el aspecto determinante de dicho equilibrio interno, lo que posteriormente llamará como homeostasis, es decir, fuera del cuerpo puede haber todos los cambios que queramos de temperatura, de salinidad, de lo que sea, pero dentro del cuerpo tenemos que tener un equilibrio de una serie de condiciones para que pueda existir esa salud. Si no, enfermamos o morimos si no mantenemos ese equilibrio interno. Si nos vamos, por ejemplo, a la medicina china, nos diría la salud es un equilibrio, otra vez dinámico, entre las fuerzas opuestas yin y yang. Si nos vamos a la medicina ayurvédica, nos diría que la salud es un estado de equilibrio integral entre cuerpo, mente y espíritu, más allá de la ausencia de enfermedad. Si vamos a la homeopatía, nos dice la enfermedad es la alteración del equilibrio de la relación armoniosa entre el cuerpo material y la fuerza vital que estimula el cuerpo para mantener la salud. Si nos vamos a la medicina natural, a la naturopatía, nos diría que según la medicina natural la salud es un estado de equilibrio y bienestar integral físico, mental y social, donde el cuerpo tiene la capacidad innata de sanarse a sí mismo. Vemos que si hay una palabra que se repite prácticamente en todas las medicinas, salvo en estas la OMS, que en fin, y la medicina alópata, que en fin, ya hablaremos, es el tema del equilibrio. La verdad es que la medicina un poquito occidental empieza a nivel científico como Hipócrates de Cos. Antes de Hipócrates, en el 400 antes de Cristo, todas las enfermedades eran por la ofensa que le hacíamos a una deidad, a un dios, y necesitábamos el perdón de esa deidad, ¿no? Pero en principio, ya os comentaba que esto, la medicina científica empieza como Hipócrates de Cos. Y él consideraba, en primer lugar, no había ninguna enfermedad que estuviera causada por algo no natural. Él consideraba que el cuerpo estaba constituido por cuatro humores: la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, y que era el equilibrio de estos cuatro humores lo que nos daba la salud. Conservación del equilibrio otra vez. Y la pérdida de este equilibrio lo que nos da la enfermedad. Y esta salud la tendríamos que mantener a través de la dieta y de la higiene. Nos dejó frases lapidarias que se nos están olvidando, como por ejemplo esta que nos dice que si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Y esto se nos ha olvidado porque ahora mismo la iatrogenia médica, las enfermedades que causamos con nuestros tratamientos, pues en primer lugar es, según el gobierno americano, la tercera causa de muerte y según estadísticas independientes, la primera. Y lo otro que se nos ha olvidado es esto de que la comida sea tu alimento y tu alimento tu mejor medicina. Estudiamos 6 años de carrera y no tenemos ninguna sola asignatura que se llame nutrición. Ya veremos por qué. El problema es que esta idea de Hipócrates del equilibrio interno del cuerpo dura 2200 años y es seguida por Avicena en el mundo árabe, por Galeno en todo el Imperio Romano, por Paracelso en la Edad Media y por todos los médicos durante todo este tiempo. Y en principio, bueno, pues durante toda la Edad Media, la medicina se basaba en incorporar lo que nos faltaba para conseguir ese equilibrio o eliminar los tóxicos que nos enfermaban o que nos alteraban ese equilibrio. Incorporar lo que nos faltaba a través de la práctica. Perdón, vamos a hacer una cosita y es silenciar.
porque si no, no nos vamos a entender. Después abriremos micrófonos, pero ahora vamos a intentar. Vale. Bueno, perdón, vamos a ver. Sí. Lo que quiero decir es que la bebida hipocrática, la clásica de aquella época, pues era vino caliente y miel. Y después teníamos las pócimas y cuando no podíamos nada por boca porque lo vomitabas o porque había una obstrucción intestinal, indudablemente que se recurría a los enemas por vía rectal. Y a través de estas, la bebida hipocrática, los pócimas, los enemas, pues utilizábamos 250 derivados de vegetales y más de 120 de minerales. Es decir, eran, bueno, pues pócimas un poquito más complejas que más o menos habían demostrado su eficacia pues a base de probarlas. Eliminar los tóxicos que nos enfermaban, eso era más importante, mediante laxantes, diuréticos, vomitivos, pero sobre todo y muy especialmente a través de sangrías y lavativas. Las sangrías, fijaros que en el siglo XIX España exportaba 1 millón de sanguijuelas a Francia todos los años. Eh, es probablemente el procedimiento médico más realizado a través de la historia de las sangrías, principalmente a través de sanguijuelas o de otros métodos. Y la sangría era mayor o menor dependiendo de la gravedad del paciente. Cuando el paciente estaba muy grave, la sangría era hasta que perdía el conocimiento. Y a partir de ahí, o te morías, si no te das cuenta, por lo menos sin dolor, o te recuperabas poquito a poco y sanabas. El otro procedimiento antiquísimo y también tremendamente efectivo eran las lavativas. Fijaros que las lavativas en el antiguo Egipto estaba el maestro cuidador del ano del faraón dentro del palacio y se encargaba precisamente de administrar estas lavativas. Es decir, tanto las sangrías a través de sanguijuelas, especialmente como las lavativas, eran de los procedimientos más utilizados. En 1595, ahí se hace un descubrimiento que lo iba a cambiar todo. Zacharias Janssen, a la edad de 7 años, está jugando en el laboratorio del padre Hans Janssen, que se dedicaba a fabricar lentes, y coge dos espejitos, los pone a cierta distancia uno de otro, y se encuentra que aumentaban los objetos de 3 a 9 veces, con lo cual inventa el microscopio. Y esto lo revoluciona absolutamente todo porque aparece un mundo nuevo que hasta entonces no existía. Y principalmente se convierte en un artilugio para, no solamente para investigadores, sino sobre todo para la diversión de la sociedad. Es decir, en principio, pues empieza a aparecer un mundo nuevo y Robert Hooke describe la célula, William Harvey la circulación, Leeuwenhoek primero encuentra protozoos, después encuentra bacterias, al final funda el tema de la microbiología. Y la microbiología es simplemente el estudio de todo lo que es microscópico, es decir, de los animales que solamente se pueden ver a través del microscopio. Pero durante cerca de 300 años, todo el mundo entiende que dependiendo de lo que pongas ahí en la lente, vas a ver una cosa u otra. En primer lugar, en estos microscopios iniciales no se fijaban lo que ibas a estudiar con fijadores y con colorantes y con cosas que lo mataban, sino todo se veía a lo vivo. Y está claro que si ponías un poquito de tierra, veías con un poquito de agua, veías una serie de bichitos. Si ponías agua del río, veías otros. Si ponías semen, veías otro. Y si ponías pus de una herida, veías otro. Y en definitiva, todos estos microbios dependían del terreno que tú cogieras, de la parte que tú cogieras para poderlo estudiar. Y esto ya os digo que dura pues prácticamente 300 años en que no le dan más importancia que esto, que qué curioso ese mundo microscópico, que fijaros cómo cambia de un terreno a otro. En 1882, Louis Pasteur ingresa a la Academia de las Ciencias de Francia por su teoría germinal de las enfermedades infecciosas. A partir de ahora, ya las enfermedades no eran causadas por este desequilibrio interno del cuerpo, sino por unos agentes externos muy pequeñitos, pero muy fuertes, que a quien le tocaba lo mandaba a la cama, sino a sitios peores. Lo que pasa es que sabéis que Louis Pasteur no era médico, era químico. Fue un estudiante regular, le gustaba más la pintura, pero fue muy hábil en sus relaciones sociales. Fue el protegido de la emperatriz María Eugenia de Montijo y de Napoleón III. Se casó con la hija del decano de la Universidad de Estrasburgo. Ahí consigue una plaza de suplente en farmacia. Y ahí conoce a una persona, a Antoine Béchamp, que, bueno, pues es quizás el mayor científico de la época
tiene estudios preciosos en muchos aspectos, pero él asiste a unos seminarios sobre fermentación y de ahí coge un poquito esa idea de que esos bichitos no solamente iban a probar la fermentación del vino o de cualquier cosa que tuviera azúcar, sino también pues estas alteraciones en el cuerpo humano. Luis Pasteur se pasó toda la vida, peleando con Claude Bernard. Claude Bernard era el catedrático de fisiología en Francia, ya lo hemos comentado en aquella época, y autor de la teoría del terreno. Él decía que lo más importante no eran los microbios, sino el terreno que permitía que esos microbios existieran. Es decir, él nos decía que no íbamos a encontrar nunca osos, o sea, perdón, leones y jirafas en el Polo Norte, sino que en el Polo Norte vamos a encontrar osos y focas. Si con esto del cambio climático llegara allí la sabana africana, encontraríamos cebras, jirafas y leones, pero no llegarían primero las cebras y las jirafas, sino primero llegaría la sabana africana y después llegarían los animales que viven en esa sabana africana. Se pasaron toda su vida discutiendo y al final de sus días dicen que en el lecho de muerte Luis Pasteur pues dijo, Bernard lleva razón, el agente no es nada, el terreno lo es todo. Es decir, el terreno que permitía que esos agentes pudieran o que esos microbios pudieran existir, es el que lo iba a condicionar absolutamente todo. Una de las cosas que nos dijo Claude Bernard, muy importante, era que lo más importante de ese terreno era el pH, que el pH era el secreto de la salud. Lo que ocurre es que en aquella época del pH solamente se sabía que había soluciones muy ácidas, ácidas, neutras, alcalinas o muy alcalinas, pero no se sabía nada más. Veremos que hay que esperar 30 años para que nos digan un poquito algo más sobre el pH. Rudolf Virchow fue también un médico alemán contemporáneo de Pasteur y de Claude Bernard. Se le considera el padre de la patología general, fue 3 veces propuesto para el premio Nobel, no se lo dieron porque también se metió en temas políticos y otra serie de historias, pero él nos decía algo lógico, que no parecía que esos microbios fueran los causantes de la enfermedad, sino que buscaban su tejido, el tejido enfermo como su hábitat natural. Es decir, primero se iba a alterar el terreno y una vez que se alteraba el terreno, vendrían los microbios que vivían en ese terreno alterado. Era bastante lógico lo que nos decía. Pero lo más importante de Rudolf Virchow es que era el autor de la teoría celular. Es decir, él nos decía que ese equilibrio interno del que hablaba Claude Bernard era muy importante, pero donde tenía que existir era dentro de las células. Porque era dentro de las células donde se iban a producir todas las proteínas y todos los elementos que después iban a conformar el cuerpo entero. Y que la alteración de ese equilibrio interno, perdonadme que me vuelva a repetir tanto, pero es que es real, la alteración de ese equilibrio interno es lo que nos iba a causar una u otra enfermedad. La verdad es que hubo que pasar por lo menos 30 o 40 años para que Sorensen en los laboratorios de la cervecería Scarver ya nos diera una idea más concreta de lo que realmente era el pH, el inverso en base 10 el inverso del logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidrógenos. Es decir, si hay muchos iones de hidrógeno, pues sería muy bajo y si hay pocos iones hidrógeno sería muy alto porque es el inverso, pero al final dependía solamente de los iones hidrógeno. Y entonces empieza a medirse el pH de que había en el agua del río, en el agua del grifo, en la orina, en la saliva, en el jugo gástrico, en los vómitos, en absolutamente todo empieza a medirse el pH. Cuando por fin, después de otros Y varios... dígame, Salomé. Perdón, vamos a intentar, vamos a ver, vale, vale. Cuando después de todas estas cosas, pues se consigue por fin medir el pH que había dentro de las células, donde se iban a producir todas las proteínas que nos formaban posteriormente en todo el cuerpo, se encuentra que dentro de las células hay un pH de 7,0, la neutralidad absoluta. Y el mantenimiento de ese pH neutro de 7,0 era muy importante para que todo se produjera como Dios manda, como se tenía que producir. Es decir, el problema es que si tomamos el camino equivocado, bueno, pues es fácil. Vamos a volver y vamos a coger el correcto. Pero es que no se me ocurre ninguna otra opción. Si seguimos por el camino equivocado, nunca encontraremos la verdad. ¿Y cuál sería el camino correcto?
Pues el que decía Antoine Béchamp, esto de que las bacterias que se encuentran en el hombre y los animales no causan enfermedades. Tienen la misma función que aquellas encontradas en la tierra o en las aguas residuales o en cualquier parte de la naturaleza. Están ahí para reconstruir tejido muerto o enfermo o procesar desechos corporales y es bien sabido que, y esto lo he puesto con subrayado porque lo veremos hablar después de ello, no atacarán ni pueden atacar tejido sano. Los tejidos del cuerpo están sanos cuando reciben los nutrientes apropiados. Cuando se alteran estos tejidos, vienen otros microbios que no son los normales y que sí pueden soltar toxinas que después nos hacen daño en un lado o en otro del cuerpo. Pero primero se tiene que alterar el tejido. Si el tejido está sano, esos microbios malos, por decirlo de alguna manera, no tienen nada que hacer. Y qué curioso, porque vamos a insistir en esto, los tejidos del cuerpo están sanos cuando reciben los nutrientes apropiados. Quedaros con esta frase porque volveremos a insistir un poquito en ella. O como decía Rudolf Virchow, que decía que si volviera a vivir, dedicaría mi vida a probar que los gérmenes buscan su hábitat natural en el tejido enfermo, en vez de ser la causa de la enfermedad del tejido. Decía, al igual que los mosquitos buscan el agua estancada, pero no son causantes de los charcos estancados. O como decía Claude Bernard, que nos decía que lo más importante en el proceso de la enfermedad es el terreno del paciente. Los microbios cambian y se desarrollan como resultado de cambios en este terreno en el cual viven. La enfermedad como proceso biológico se desarrolla dependiendo de este medio interno, de la alteración de ese medio interno. El aspecto determinante de este terreno es el pH. El pH es el secreto de la salud. Claro, el problema está en que si realmente buscar la salud fuera intentar encontrar otra vez este equilibrio corporal, pues habría un camino para tratar todas las enfermedades. Pero si realmente las enfermedades son causadas por 100 bichitos diferentes, pues habrá que desarrollar 100 vacunas, 100 antibióticos y 100 fármacos para tratar cada uno de los síntomas que nos provocan estos 100 bichitos diferentes. Esto segundo es muchísimo más rentable. Y desgraciadamente, pues sabemos que esto, la hegemonía eclesiástica sobre la ciencia de toda la Edad Media pasó a la hegemonía de la rentabilidad del dinero. Para colmo, en 1910, con el informe Flexner, en donde se secuencia un poquito la enseñanza de la medicina en Estados Unidos y en Europa, y se cierran esas facultades que no requerían o no que no tenían estos requisitos. El informe Flexner es subvencionado y es promovido por Andrew Carnegie, la persona que lleva todo el tema del acero en Estados Unidos, y por Rockefeller, por John Rockefeller, con el tema del petróleo. Y entonces entramos bueno, en esa época de la rentabilidad excesiva de la medicina. En 1903 iba a nacer una chica en Argentina que lo iba a cambiar todo, Rebecca Hersman. Rebecca Hersman estudia farmacia, bioquímica, está en el Instituto José trabajando donde hace la tesis doctoral y se encuentra con una determinación, la hace sobre la determinación del potasio en sangre, un método específico para hallar la cantidad de potasio en sangre, y al final gana una beca y se va a la Universidad Roster de Nueva York. Ah, sí, y allí empieza a investigar sobre la concentración de oxígeno en sangre. Y los aviadores volaban cada vez más altos y llega un momento en que tienen que empezar a respirar oxígeno puro. Ellos han encontrado un deterioro muy importante en la salud de estas personas, un envejecimiento muy acelerado. Empieza un poquito a estudiar estos efectos de respirar ese oxígeno puro. Y en el 54 nos saca un artículo que ya es famoso, que es el envenenamiento por oxígeno y la radiación X, un mecanismo en común, lo que se convirtió en la teoría de Hermann. Ella postulaba que era ese exceso de oxígeno el que creaba un exceso de radicales libres y lo que hacía que las personas enfermaran más y envejecían más. Lo demostró de una manera un tanto cruel, es decir, en aquella época era muy famoso la ceguera de los niños prematuros y ella dijo que en principio era porque en esas incubadoras respiraba un ambiente demasiado rico en oxígeno y era eso lo que le causaba un exceso de radicales libres y la ceguera de estos chicos. La verdad es que cuando se redujo la concentración de oxígeno en esas incubadoras, desapareció la ceguera del niño prematuro, o por lo menos disminuyó extraordinariamente. Es decir, la verdad es que el problema que hay realmente es que esta teoría se comprobó que era cierta, es decir, que siempre que nos poníamos enfermos, siempre aumentaban una cosa, ahora veremos que es que son los radicales libres, y que
cuanto más grave era la enfermedad, más aumentaban esos radicales libres. También tuvo un artículo después en que comprobó que estos radicales aumentaban con el envejecimiento. Pero eso hay una persona que era Dejan Harman, es un profesor de la Universidad de Nebraska que se dedicó mucho al estudio del envejecimiento. Fundó varias sociedades americanas anti-aging y se pasó un poquito toda su vida investigando sobre las causas de esto. Él, en el 56, 2 años después, nos sacó la teoría del envejecimiento por los radicales libres, lo mismo que no había dicho Herman. Pero lo curioso de este hombre es que tenía otros medios, se dedica a investigar con animales de laboratorio y le da dietas muy antioxidantes basadas en frutas, verduras, vitamina C, vitamina E, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, conseguía muy poca supervivencia más de estos animales de experimentación. Dándole vueltas un poquito al porqué, unos años después, en el 72, nos saca algo que era la teoría mitocondrial del envejecimiento por los radicales libres. Las mitocondrias son unos corpúsculos que hay dentro de las células, es donde se producen, ahora lo veremos, los radicales libres, y él lo que nos venía a decir es que todas estas cosas que él le daba a esos animales de experimentación no llegaban hasta las mitocondrias, con lo cual no neutralizaban esos radicales libres y no servían prácticamente para nada. Esto se comprobó que en el 90 y tanto se comprobó que esta teoría mitocondrial del envejecimiento por los radicales libres era correcta y que era en la mitocondria donde se producían el 90 y tantos por ciento de los radicales libres que teníamos y era donde habría que actuar. Bueno, ¿qué son los radicales libres? Vamos a poner dos pequeños vídeos que nos explicarán mejor. ¿Sabías qué son los radicales libres y cómo nos afectan en nuestra piel? Los radicales libres son moléculas inestables que han perdido un electrón a causa de la contaminación, los rayos ultravioleta, el tabaquismo o por mismos procesos que genera nuestro cuerpo. Estas moléculas inestables buscan vigorosamente robar el electrón que han perdido. Así se lo roban a la siguiente molécula y se forma un círculo vicioso de roba de electrones, provocando un daño en la piel en las fibras de colágeno, elastina y a nivel celular, ocasionando envejecimiento prematuro. Los antioxidantes son moléculas que donan desinteresadamente sus electrones a los radicales libres, así neutralizando el daño que estos generan y previniendo el envejecimiento. Bueno, a ver qué nos dice este hombre. Todas las grandes enfermedades del siglo XX. A ver. Estoy convencido de que nos protege el cerebro, el cuerpo, las arterias, y no solo retrasa el envejecimiento, sino que también reduce el riesgo de enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer, el Alzheimer, en fin, todas las grandes enfermedades del siglo XX. Estas afirmaciones se basan en la reacción química entre los antioxidantes y unas moléculas llamadas radicales libres presentes en los seres vivos. Los radicales libres son moléculas inestables que se encuentran en las células. Atacan a otras moléculas próximas en un intento de robar un electrón para recuperar su estabilidad. Cuando la molécula atacada pierde ese electrón, se convierte a su vez en un radical libre, y se inicia así una reacción en cadena. Normalmente el organismo soporta perfectamente la presencia de los radicales libres. Pero si hay demasiados, las células pueden resultar dañadas y las consecuencias devastadoras. El daño causado por los radicales libres está asociado a muchas enfermedades, tales como enfermedades del corazón, el cáncer y la degeneración macular. Pero también creemos que el daño que los radicales libres causan a las células y los tejidos es una parte fundamental de nuestro proceso de envejecimiento. Envejecemos en parte por la acción de estos radicales libres. Bueno, las mitocondrias son unos corpúsculos, estos rojos que tenemos dentro de cada célula. Digamos que hay unas 5.000 mitocondrias dentro de cada una de nuestras células. Tienen un ADN diferente al nuestro. Son unas bacterias que nos colonizaron hace 1.500 millones de años. Gracias a ellos, bueno, salió la célula eucariota y se va a encargar de producir la energía que necesitamos para funcionar. Es decir, aquí vamos a metabolizar la glucosa, podemos también metabolizar otras cosas, pero principalmente metabolizamos la glucosa, y ese metabolismo de la glucosa con oxígeno, el 95% del oxígeno que se utiliza se va a transformar en agua, pero hay un 5% que se transformará en radicales libres. Y ese metabolismo de las mitocondrias dentro de las células nos produce unos 200 kilos de ATP al día,
es decir, esa molécula que utilizamos para la energía para funcionar a todos los niveles, pero también nos va a producir unos 30.000 trillones de radicales libres diariamente que tendremos que neutralizar de alguna manera. Estos radicales libres, estos son los primarios, los secundarios vienen por la reacción de los primarios entre sí, o primarios con secundarios, y el más importante con diferencia es el radical hidroxilo. El organismo, para neutralizar este radical libre o estos radicales libres, va a utilizar primero unos antioxidantes enzimáticos, entre los cuales tendremos una serie de enzimas, como la superóxido dismutasa, las catarasas y muy especialmente, ya lo veremos, el glutatión, y después un antioxidante no enzimático, vitamina A, E, licopeno, resveratrol, pero estos son mucho menos potentes que los antioxidantes enzimáticos. El glutatión es el mayor antioxidante enzimático endógeno intracelular. Se lo conoce como el antioxidante maestro y es la molécula más abundante en el cuerpo después del agua. Sabéis que en el cuerpo no hay nada que sea superfluo, no hay nada que sea porque sí. Es decir, en principio, el glutatión son 3 aminoácidos, glutamato, cistina y glicina, y se va a producir dentro de nuestras células en los ribosomas, que son esas bolitas rojas que tenemos aquí. Y esa bolita roja, digamos que en cada célula hay unos 10 millones de bolitas rojas de ribosomas para fabricar todas las proteínas que después vamos a necesitar. Ahí es donde se va a producir el glutatión, que va a encargarse principalmente de neutralizar esos radicales libres que se producían aquí en la mitocondria, 5.000 en cada célula. En definitiva, el glutatión se produce en el interior de las células, en los ribosomas, en estas bolitas rojas. La cisteína, de estos 3 aminoácidos, la cisteína, este de aquí en medio, es el aminoácido limitante de la producción de glutatión. Es decir, dentro de las células tenemos suficiente ácido glutámico, suficiente glicina, pero somos carentes en cisteína. Ya veremos ahora después el porqué. En el citoplasma, su concentración es de 7 milimoles. En el citoplasma, dentro de la célula, es donde se va a producir este glutatión, en estas bolitas rojas. Y sin embargo, en las mitocondrias, su concentración es casi el doble, 12 milimoles, que quiere decir que hay un transporte activo muy importante desde este citoplasma hacia el interior de las mitocondrias. En el espacio extracelular, fuera de la célula, su concentración es miles de veces inferior. Aquí estamos hablando de milimoles y en el otro lado de micromoles. Es decir, es que es donde tiene que actuar. Fuera de la célula no hay prácticamente radicales libres. Donde están y donde hay que neutralizarlos es dentro de las células y sobre todo dentro de las mitocondrias, pero dentro de las células. Por eso es por lo que todas estas dietas que daba Dennis Herman para retrasar el envejecimiento no le funcionaban, porque no llegaban hasta donde tenían que llegar. Algo importante es que las células son impermeables al glutatión, no puede atravesar la membrana. Entonces, durante muchos años, ahora lo veremos, hemos intentado dar glutatión intravenoso, en cremas, en aerosoles, de 20.000 formas, no llegan hasta donde tienen que llegar, no atraviesa la membrana celular. Bien, en principio, el glutatión es tan importante porque es el principal alimento del sistema inmunológico, porque además es detoxificante. Los compuestos que veis que la cisteína tiene aquí un grupo SH, sulfidrilo. Los compuestos que tienen este grupo sulfidrilo se le llaman mercaptanos, que viene del latín mercurio captan, eliminadores de mercurio, pero no solamente de mercurio, de metales pesados, de todo tipo de xenobióticos, de todo tipo de mierdas que nos meten por 20.000 sitios. Este grupo es el principal encargado de neutralizar esos radicales libres y de detoxificar el cuerpo. Es energetizante porque cuando limpiamos las mitocondrias de radicales libres funcionan 1000 veces mejor, producen mucho más ATP. Una mitocondria sana produce mucho ATP y muy pocos radicales libres. Una mitocondria sucia o enferma o envejecida va a producir poco ATP, poca energía y muchos radicales libres. Y sobre todo, es el antioxidante maestro, el mayor neutralizador de radicales libres. Todo lo demás se deriva de esto, del tema antioxidante. Cuando neutralizamos radicales libres, nuestro cuerpo funciona mejor siempre por todos lados. Es decir, esto es el estrés oxidativo, quiere decir que cuando esos prooxidantes, esos radicales libres, tenemos más cantidad, pesan más que los antioxidantes que tenemos en el cuerpo, simplemente pues se produce la enfermedad. Tenemos daño oxidativo y tendremos obesidad, diabetes y todo tipo, cáncer, heterogénesis, todo tipo de enfermedades. O cuando estamos aquí dentro de la célula, ese glutatión, que le llaman la molécula de la vida, no, a mí me gusta llamarle la molécula de la salud. Yo creo que la molécula de la vida es el ADN, pero la molécula de la salud sí es el glutatión. Cuando tenemos en una célula gran cantidad de glutatión reducido, que es el activo, el que van a utilizar radicales libres, y poca cantidad de glutatión oxidado, esa célula estará sana.
Así de fácil. Pero cuando tenemos muy poca cantidad o menos cantidad de glutatión reducido y mucha cantidad de glutatión oxidado, pues esa célula estará enferma. Cuando se comprueba esto, a partir de los estudios de Rebecca Hersman, pues entonces, a partir de la década de los 60, se comienzan numerosos estudios y terapias con el mismo mediante la administración del glutatión intravenoso, bronquialveolar, oral, cutánea. Estos son los resultados de PubMed, a ver quién se los lee. Pero al igual que con el aminoácido cisteína que se utiliza posteriormente. Es decir, cuando se utiliza el glutatión, lo que se comprueba es que no llega al interior de las células, no aumenta su producción y no sirve para casi nada. Pero se desarrollan mecanismos de producción bastante rentables y entonces no se va a tirar. Se hace publicidad y se vende. Y se vende glutatión microsomado, sublingual, intravenoso, en todo tipo de aplicaciones que queráis. El problema no es que se absorba o no se absorba a nivel digestivo, el problema es que no atraviesa las membranas de las células. Y si no atraviesa la membrana celular, no actúa donde tiene que actuar, dentro de las células y especialmente en la mitocondria, no sirve para nada. Cuando se comprobó esto, pues entonces dijeron, bueno, pues si el aminoácido que nos falta es la cisteína, vamos a dar grandes cantidades de cisteína. Y es curioso porque en un principio se daba grandes cantidades de cisteína y no se la encontraba en sangre. Y se pensó que si la cisteína era venenosa, que el cuerpo la rechazaba, que si por aquí, si por allá. Bueno, al final se comprobó era un aminoácido pequeñito que necesitaba una proteína que lo transportara. Entonces, ese transporte por la sangre eran proteínas de muy alto peso molecular, muy voluminosas, muy grandes, y llegaba en muy poca cantidad también al interior de las células. Tampoco se consiguió gran cosas cuando se administraba cisteína. Bueno, pues se perdió un poquito, por lo menos todos los estudios que se hicieron para aumentar el glutatión, dando glutatión o dando cisteína, no llegaron a ningún sitio en particular. En el 76 hay dos investigadores de la McGill University de Canadá, Gustavo Bonus y Patricia Conchaven, que están investigando soluciones proteicas para mejorar el posoperatorio de una serie de pacientes. Y entonces, de buenas a primera, pues reciben un polvito de Francia, era un concentrado del suero de la leche, que es el agua que queda después de cuajar el queso o la mantequilla, con unos polvitos blancos y se lo dan a estos animales de experimentación y se encuentran con unos resultados impresionantes. Se encuentran que viven 1,5 veces lo que los demás, que mejora su sistema inmunológico, unos resultados tremendamente interesantes. Veremos ahora lo que descubrieron. Descubrieron algo que sí realmente potenciaba el glutatión dentro de las células. Ahora veremos el por qué. Eh, Tardan 15 años haciendo unos estudios tremendamente serios. Son nombrado estándar de oro de investigación en Canadá y además tienen todos los premios del mundo y tienen unos estudios realmente muy serios al respecto. Y en el 93 patentan un producto que era inmunocal precisamente para estimular la producción de glutatión dentro de las células. El único producto que ha sido reconocido. En el 2002, un médico clínico de esta misma universidad, el doctor Goodman, edita un libro, ya por la quinta edición, la guía completa de glutatión, que publica excelentes resultados en todo tipo de enfermedades. Pero realmente el producto para lo que más servía era para eso, precisamente para potenciar la salud, para mantener la salud, para eliminar esos radicales libres, mantener el equilibrio dentro de las células y no enfermar. Eso, este producto, en primer lugar, pues se patenta en el 93, se empieza a comercializar en el 97 a través de de una casa Inmunotech y solamente se consigue por el boca a oído y tiene una evolución más o menos interesante en Canadá, en Estados Unidos, pero poquito. En el 2017 lo coge un CEO, Mauricio Mensain, que es una persona realmente excepcional para cualquiera persona que lo conozcamos y que se empeña en que este producto se conozca a nivel mundial en todo el mundo. Y ya hemos llegado a 17 países, perdón, ¿qué quiere decir una cosa? Ya hemos llegado a 18 países donde está esto, todos los años llega algún país nuevo. En Europa está en Irlanda, Inglaterra, Portugal, España, Italia, y el año pasado llegó a Francia, Suiza, Alemania y Austria, y todos los años se van incorporando una serie de países. Y además, algo maravilloso es que intentó que la felicidad fuera un poquito el emblema de la compañía, es decir, a ver. Inicia una transformación en su liderazgo bajo la dirección de Mauricio Mentain,
quien impulsa la felicidad como principio fundamental y transversal de la compañía. Y este tema de impulsar la felicidad como algo característico de la compañía es algo tremendamente importante, que después vamos a insistir también un poquito en ello. Bueno, en definitiva, lo que encontraron Patricia Conchaven y Gustavo Bonús es que este aminoácido de la cisteína en la leche materna se presenta como dos moléculas de cisteína unidas, que es la cistina. Y de esta forma es de cómo se absorbe por parte de la leche materna. Lo que ocurre es que, es decir, así, de esta forma. Lo que pasa es que este enlace se destruye con el calor. Y entonces los precursores del glutatión son extremadamente sensibles al calor y a los daños mecánicos. Y entonces no conseguía que se llegara de una forma útil al intestino. Es decir, después de la lactancia materna, pasteurizamos la leche, calentamos los alimentos y destruíamos este enlace. La cistina está presente en algunos alimentos como las judías verdes, el brócoli, las lentejas, el pollo, los derivados lácteos, el pescado, como la merluza, el atún, el bonito. Y esto del calor ya vino para quedarse, es decir, ya no vamos a empezar a tomar otra vez el pollo crudo, la merluza cruda, las lentejas crudas, ya no, desgraciadamente. Entonces, esa cisteína que se tiene que absorber como cisteína enlazada es la que nos fallaba un poquito. Pero es que además, ese estrés oxidativo que nos vamos a encontrar siempre que estamos enfermos y que no conozco a nadie que no le interese eh, eh, contrarrestar estos radicales libres con glutatión, que son los antioxidantes, pero es que además mejora la función cerebral y la claridad mental, mejora la piel, mejora el rendimiento muscular y acelera la recuperación de las lesiones. Principal producto antienvejecimiento, y esto me parece fundamental. Esto me parece fundamental porque la verdad es que es el mayor problema que tenemos actualmente. Esa inversión demográfica de tener sociedades con natalidades muy bajas y vidas medias largas. O solucionamos el problema de nuestros mayores, pues esto no tiene solución. Y además es que merece la pena que puedan disfrutar de la vida hasta el final. Y su déficit nos originará alteraciones especialmente en el sistema inmunológico, el nervioso, el gastrointestinal, los pulmones, la detoxificación hepática, etcétera. Los productos que tiene la casa, pues lo primero que apareció fue el Inmunocal azul, después que es simplemente esa cisteína enlazada precursora del glutatión, después estuvimos el Inmunocal platinum, lo mismo, pero a este se le añadieron también algunos citratos alcalinizantes y productos antiinflamatorios y también productos antienvejecimiento. Eh, Ahora veremos algo. El Sport, que también se pensó justo con esa cisteína enlazada, que es lo fundamental, que lo tienen todos, ahora lo veremos, también llevaba una serie de cosas para mejorar el tema circulatorio, para mejorar la circulación y la oxigenación de los tejidos, muy indicado no solamente en deportistas, sino también en personas mayores. A esto le añadieron el Inmunocal verde y el naranja, que es simplemente un producto que va a potenciar mucho la producción de ese glutatión dentro de las células y que es interesantísimo tomar por lo menos uno al día. Lo fundamental en el RF2, y esto lo llevan los dos, el gen este que va a estimular la producción de glutatión, este lleva 50 fitonutrientes para las células y este lleva 3 cafeínas naturales que van a aumentar la actividad durante 6 horas. Qué interesante para personas mayores, para ir al gimnasio, para hacer ejercicio, cuando ya un poquito o cuando necesitamos un día un poquito más vitalidad de la cuenta. Después la casa ha ido sacando otros muchos productos naturales más que interesantes, todos naturales y de una calidad muy contrastada y muy buena, pero realmente el producto estrella de lo que vamos a hablar ahora es de del Inmunocal. Bien, aquí tendríamos el azul, 387 miligramos de cisteína enlazada, el platinum, 535, veis que ya tiene bastante más cantidad de esta cisteína, aparte de estos citratos alcalinizantes, citrato de sodio, potasio, péptidos moduladores de la inflamación, y una cosa para mantener la masa muscular en personas mayores, la creatina, pero que a veces en personas sensibles puede dar algún problema digestivo en cuanto a flatulencia, hinchazón y tal, y cuando se presentan es el que vamos a ir introduciendo más lentamente, es decir, empezaríamos por el azul o por el Sport y este sería el que introduciríamos posteriormente más despacio. Hay pocas personas, pero a las personas sensibles, indudablemente, este es el que le hace un poquito de daño. Y el Sport, que aparte de los 535 miligramos de cisteína, también tiene esos
esas sustancias que van a estimular la producción de óxido nítrico y por lo tanto la vasodilatación celular y la oxigenación celular tan interesante para los mayores. La posología en los chicos tomaremos medio sobre o un sobre a partir de los 6 años. En caso de enfermedad, hasta los 6 años será medio sobre. En caso de enfermedad podremos doblar la dosis sin ningún tipo de contraindicación y sin ningún tipo de problema. No es un fármaco, es un producto natural que viene de ese suero de la leche, con lo cual no tiene efecto tóxico ni nada. Y en los adultos, dependiendo de las indicaciones, tomaremos un batido al día de 2 sobres. Podremos combinarlo como sea. Este es el que más me gusta en personas ya mayores a nivel anti-aging, anti-envejecimiento. Pero como el booster naranja o como el booster verde, me da igual. Pero esto es para prevenir la enfermedad. Esto es para no caer enfermo. Cuando ya estamos enfermos, a mí me gusta recurrir a un batido por la mañana y un batido por la tarde. Y en caso de enfermedades graves como cáncer, Alzheimer, Parkinson y en otras muchas que hasta ahora teníamos muy malos resultados y estamos teniendo buenos resultados con glutatión, llegamos hasta los 3 sobres al día. Sabiendo que todo esto es orientativo, porque todos somos diferentes. Es decir, no existe ningún estudio doble ciego que valide una posología determinada. Es decir, que no puede hacer daño, no tiene dosis tóxica, pero no, ya iremos un poquito nosotros valorando cómo combinarlo. No existen enfermedades sino enfermos, todos somos únicos y diferentes. Esto es importante, es un producto natural sin dosis tóxica ni efectos secundarios. No podemos hacer daño. Qué interesante. Entonces, ¿os acordáis aquello al principio que decíamos que nos decía Antonio Bechan, que esas bacterias no pueden atacar a los tejidos sanos? Y los tejidos del cuerpo están sanos cuando reciben los nutrientes apropiados. Pero ¿quién le lleva esos nutrientes a las células? La sangre, pero no los vasos grandes, sino los capilares pequeños, que son más finos que los cabellos, y que son los que al final van a llevar esos nutrientes a las células. Esos capilares que van a llevar el nutriente, al principio de cada capilar tienen un esfínter, que es el esfínter precapilar. Y el que este esfínter esté cerrado o esté abierto es el que va a permitir que entre alimentos y llegue alimento hasta las células o que no llegue alimento. Es decir, estos esfínteres, aparte de tener la misma inervación que los túbulos secretorios de saliva en la boca, y cuando uno tiene la boca llena de saliva líquida, agradable como agua, esos esfínteres están abiertos. Y cuando uno tiene la boca seca, esos esfínteres están cerrados. Que estaba enfermo, ¿os acordáis que cuando el médico venía a casa, lo primero que os pedía era que saca la lengua para ver si lo tenías húmeda o lo tenías seca? Esos esfínteres pueden estar muy abiertos y tus células están bien nutriéndose si le das los alimentos que necesitan, o pueden cerrarse. Y cuando se cierran, no llega nada por mucho que tú le des el alimento que sea. Digamos que el miedo, la intranquilidad, el estrés, las preocupaciones, hace que esos esfínteres se cierren. La felicidad, la relajación, el estar a gusto, hace que esos esfínteres se abran. Por eso es tan importante esta frase de Mauricio Menzain de que quiere basar esta compañía en la felicidad. Porque si aparte de Inmunocal yo pudiera daros alguna receta para mantener la salud, indudablemente que lo que os aconsejaría sería muchas velas, muchas rosas y muchas botellas de vino. Muy bien, yo creo que en principio hemos soltado suficientes cositas.